¿Qué tal, amigos? En el video de hoy vamos a hablar sobre temas espirituales. Vamos a hablar sobre los espíritus que atormentan a la gente. Encontramos muchas personas que dan sus testimonios, sus experiencias con el mundo de lo paranormal, con el mundo de los ángeles, con el mundo de los demonios específicamente, que es el tema que vamos a tratar en el video de hoy. Muchas personas que afirman ser víctimas de ataques de demonios, de ataques de los que se llaman también como jinns, que es como se conocen a estos seres en el Islam, de los famosos casos de poltergeist, de las casas embrujadas, de posesiones, de exorcismos. Son una serie de detalles que tienen que ver con estos espíritus, estas entidades que en muchos casos atormentan al ser humano y que se debe en muchas situaciones a que el ser humano se ha desprevenido y ha abierto una puerta a que estas entidades pues entren, se posesionen de él, le hagan daño tanto a él como a su familia. Y son muchísimas las historias que nos hablan de casos extraños donde se escuchan platos que se rompen, vajillas que se rompen, digamos que a veces se ven sillas que se mueven, se escuchan pasos en la casa, en la habitación, se escuchan voces en diferentes habitaciones. Se siente toda una mala energía en el ambiente, en la casa, donde las personas no pueden dormir. Muchas veces se trata de pesadillas diabólicas, pesadillas donde las personas están siendo atormentadas por unas ciertas entidades. En muchos casos se puede tratar tanto de una entidad demoníaca, o puede tratarse de un espíritu desencarnado que está atormentando a una familia o a una persona por determinadas circunstancias. Habría que evaluar cada caso en particular. Puede ser de que la persona se ha mudado a una casa donde allí falleció una persona y esa alma todavía está por allí y piensa que la persona que se ha mudado o esa familia es como un usurpador de su propiedad y comienza a hacer cosas para perturbar a esa familia para que se marche. Los sabios cuentan de que específicamente en las zonas del campo como que hay más este tipo de actividad, a diferencia de las ciudades, por ejemplo. Hay ciertas casas que están alejadas, que están como más para zonas así, ya les decía, de campo, casas que llevan mucho tiempo abandonadas, son receptáculos de aglomeración o de habitación de estas entidades, tanto demoníacas o de ciertas almas, que se van allí. Y cuando el ser humano viene y se instala, es como que ellos lo ven como una invasión a su propiedad, a su territorio, y pues quieren echar al ser humano y comienzan los famosos casos de actividades paranormales, los famosos casos de perturbación. Y en muchos casos puede ser muy peligroso porque hay personas que sufren ataques físicos, no solamente psicológicos, sino físicos, golpes, moretones, arañazos, rasgaduras, muchas veces con sangre. A veces cada noche sufren ataques las personas por estas entidades. También puede darse el caso de casas que se han construido cerca, por ejemplo, de lo que eran antiguos cementerios, y hay restos humanos debajo. De allí se han movido estos cimientos donde estaban estos cuerpos en reposo, estas almas, no sé, de alguna manera se ha perturbado digamos que el espacio de estas entidades, y luego causa que aparezcan los famosos casos de fantasmas, los famosos casos, decía, de poltergeist, como se le llama en inglés. Entonces, también se dan casos de personas que juegan con el mundo paranormal. Se dan casos de personas que juegan con la Ouija, como expliqué en un video anteriormente. Puede buscarlo en este canal si quiere ver ese video donde expliqué los peligros de la Ouija. También personas que tienen cierta facultad de adivinación, como medium, etc. Y si no saben lo que están haciendo, si no saben qué energías están moviendo, si no saben con qué están familiarizándose, pues pueden dar entrada, y se hablan portales dimensionales que dan entrada a estas entidades, que en muchos casos pueden ser, ya les decía, almas desencarnadas o bien entidades demoníacas que no son humanas. Y por tanto pueden hacer daño a muchas familias. Y ya les decía, hay algunos que llegan al punto de la posesión. Y bueno, y ahí hay muchos casos donde se llama a personas que son capacitadas para hacer las famosas limpiezas, también para hacer exorcismos, cada cual de acuerdo a su religión. En cada religión existen los famosos exorcistas, en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam, budistas, taoístas, donde quiera están los famosos exorcistas
personas que son expertas en el mundo espiritual y expertas en remover a estos espíritus que en muchos casos es muy difícil de removerlos. Quizás en otro vídeo podríamos hablar un poco sobre este tema de los exorcismos, sobre quizás contar alguna experiencia, que hay muchas sobre estos procesos, y además las técnicas varían un poquito de acuerdo a la cultura y la religión, pero son temas un poco que están todos interconectados, porque son entidades que perturban y hacen daño a las personas. Tal vez incluso podríamos ahondar un poco más sobre protección. Hay personas que, y voy a decir ahora, bueno, pues una de estas maneras de mantener la energía, la vibración en el hogar. Muchas personas compran y colocan en diferentes partes de la casa piedrecitas de cuarzo. Estas piedrecitas de cuarzo tienen la capacidad, científicamente, de hacer circular la energía. Y recordemos que estos seres son energías. Por tanto, mantienen la casa limpia de estas energías, mantienen pues un ambiente limpio. Que hay veces que cuando alguien va a una casa donde hay este tipo de actividad paranormal, se siente en el ambiente lo tenebroso, lo negativo, lo malo. Cuando hay discusiones en una casa, cuando hay celos, cuando hay envidia, todo esto atrae a estos seres. Por tanto, hemos de librarnos de estas cosas para estar libres de este tipo de actividad. Y le decía, hay técnicas de protección. En el caso lo que decía, que ponen estas piedrecitas de cuarzo por diferentes partes de la casa. Hay quienes también hacen otra serie de limpiezas también. En el caso de los judíos, por ejemplo, tienen lo que se llama la mezuzá, que se coloca en las puertas de las casas, que sirven también como protección. En el caso del Islam también hay diferentes maneras de protegerse, y así sucesivamente. La oración, la cercanía a las cosas espirituales, porque muchas veces esto sucede cuando la persona se descuida en sentido espiritual. Cuando usted deja de orar, cuando usted está haciendo cosas que no son correctas, lo que llamamos el pecado, cuando usted está todo el tiempo en peleas, discusiones, odio, rencor, todo esto atrae malas vibras, malas energías, y estos espíritus se le pegan a usted. Específicamente cuando, por ejemplo, un esposo o una esposa que traiciona a su cónyuge, esto ha dado resultado, abrir una puerta a invitación a estas energías. O cuando hay discusiones, cuando hay cierto tipo de estos grandes problemas, también se invita a estas energías que se pegan y luego es muy difícil sacarlas. Por tanto, uno siempre tiene que estar buscando la manera de protegerse con la oración, con el ayuno, leyendo las escrituras, dependiendo de la religión que usted sea, apegarse a la divinidad. Esto es muy importante. Y también lo decía lo de las piedrecitas de cuarzo, entre otras herramientas que se pueden dar. Depende de la circunstancia específicamente, pero esto es en términos generales. Como dice el dicho, mejor es prevenir que tener que lamentar. Ya cuando hay una actividad presente, ya es otra cosa. Ya ahí habría que analizar el caso en particular y ver cómo se libera a esa casa o esa familia de ese ataque, de esa entidad o de entidades, porque pueden ser varias. Pero lo que he mencionado ahora es como lo de la oración, los ayunos, leer las escrituras, los salmos, todo ese tipo de cosas son para prevenir, para estar siempre como protegidos. Hay que protegerse, la purificación, el agua, hay que purificarse también. Todo esto es muy importante. Ya les decía, una vez que hay una entidad en la casa, pues ya hay que tomar otras medidas, depende del caso. Si son casos donde ha habido presencia demoníaca o casos de brujería, ya son otras cosas que hay que hacer ahí. Pero como protección se pueden seguir de manera fácil todo esto que estoy mencionando. Aquel que descuida esto que estoy mencionando yo, que es lo básico, lo fundamental, pues está haciéndose vulnerable a estas entidades. Aunque les decía también que en muchos casos cuando alguien se muda a una casa nueva, pues si hay estas entidades ahí, uno no lo ha buscado, ya estaban allí presentes. Por eso siempre que alguien se muda a una casa nueva hay que hacer una limpieza de ese hogar espiritualmente. Por eso que en el caso de las familias judías coloquen, ya les decía, las diferentes protecciones en los diferentes marcos de las puertas, etcétera, etcétera. Hay muchos consejos desde el punto de vista del misticismo en cuanto a todos estos temas, que son muy profundos y que habría que abarcarlos en diferentes vídeos, diferentes materiales al respecto. Les quiero agradecer como siempre su atención. Si tienen experiencias en cuanto a estos temas y las quieren compartir conmigo, me pueden enviar un correo electrónico. Quizás podamos hacer algunos vídeos comentando al respecto. Les agradezco y sin más, nos veremos en un próximo encuentro.